Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Bueno, buenos días. Y en el transcurso, ¿verdad? Va a ir entrando probablemente gente. Buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa redonda titulada Agricultura Urbana, una alternativa para contribuir al bienestar y las condiciones de salud de las personas desde la perspectiva de la agroecología. El objetivo de esta mesa redonda que vamos a tener hoy es compartir experiencias del trabajo en agricultura urbana y su incidencia en el bienestar de las personas en una comunidad desde la perspectiva de la agroecología. Esta mesa ha sido organizada por la doctora Shirley Rodríguez González, la doctora Nadia Alvarado, la doctora Marcela Domani y esta servidora. Pero esta mañana vamos a estar como facilitadoras la doctora Shirley y mi persona, con el apoyo técnico de la señorita Ana Beatriz Peralta, que le agradecemos mucho. Me permito recordar la participación de cada participante, que va a ser algunos tienen 20 minutos, otros tienen 15. Luego tendremos una sesión de preguntas después de las presentaciones y finalizamos con un resumen de ideas principales que se recogen en esta participación como cierre de la actividad. Entonces, a continuación le vamos a dar la palabra al señor Kenny Artavia Rojas, que lo voy a presentar brevemente. Don Kenny es ingeniero agrónomo con énfasis en fitotecnia de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría académica en horticultura con énfasis en sistemas alimentarios urbanos de la Universidad Estatal de Kansas, Estados Unidos. Es voluntario de Gateway Greens, así es como se pronuncia. Ajá, finca urbana ubicada en San Luis, Missouri. Y luego trabajó por 2 años como gerente de la finca estudiantil Willow Lake en Estados Unidos. Actualmente es investigador y representante para Costa Rica y Centroamérica de la empresa Biotech Agriculture, realizando pruebas de eficacia y de residuos en productos para protección de cultivos. Bienvenido, don Kenny, y tiene un espacio de 20 minutos. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la introducción y por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y con los que nos estén escuchando. Y por supuesto, bueno, tratando de compartir un poquito mis experiencias y más que todo aprender mucho de ustedes también. Voy a tomarme un segundo para compartir aquí la presentación. Vamos a ver. Vamos a ver. Me dicen por favor si logran ver si logran ver la presentación. Sí, señora, adelante. Creo que no estoy escuchando. Sí se logra ver, es que no. Sí, yo sí la puedo. Ok, ahora ya no. Ya no. Ok. Por favor, nada, me confirman que la estén viendo. Ahí sí, la tenemos de nuevo. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tema que quería tratar hoy, bueno, que vamos a tratar es de la agricultura urbana agroecológica en el marco de los sistemas alimentarios. Por ahí quería que tomemos, para empezar, esta fotografía que escogí para el fondo de la presentación, que creo que dice mucho. Bueno, no todas nuestras mesas se ven así, pero creo que muestra un poquito el objetivo que normalmente pensamos es el objetivo final, que es el de satisfacer las necesidades alimentarias, ¿verdad? Las necesidades de alimentarnos. Aunque, y creo que por aquí quiero empezar, no es el único objetivo de los sistemas alimentarios, ni de la agricultura urbana, y mucho menos en el marco agroecológico que implica pues otros ámbitos, ¿verdad? Vamos a ver, que empecemos haciendo un ejercicio mental que creo que muchas veces nos hace falta entre el trajín diario en la carrera, ¿verdad? Que tenemos en el día a día. Casi nunca nos sentamos a ver y hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde vienen los alimentos que encontramos en nuestra mesa? Y aquí quiero poner el ejemplo, ¿verdad? De nuestro amado gallo pinto. Y eso lo quería compartir simplemente para que veamos, bueno, un poquito aquí de dónde vienen estos alimentos bueno, según la FAO, por lo menos un 95% provienen directa o indirectamente del suelo. Y una cosa que me gusta de este diagrama es que se ve un poquito la complejidad y todo lo que ya se pueden ir imaginando, lo que son recursos
energía, insumos que se requieren para tener ¿verdad? Arroz, frijoles y huevos, más lo que le queramos acompañar en nuestro plato de gallo pinto en las mañanas. Otra cosa importante es cómo llega la comida a nuestra mesa y de dónde viene. Aquí podemos hablar, bueno, ya de lo que es la cadena alimentaria, y viene la que es la producción. Tenemos producción agrícola, ganadera, pesquera. Después viene todo el proceso de preparación, fabricación, transformación, envasado o empaque, si en caso de ser necesario. Lo que es distribución, manipulación y transporte, almacenamiento también, en caso de ser necesario. Y ahí la venta y cómo llega a nuestro hogar, ¿verdad? Si lo consumimos tal vez de una feria de agricultores directamente del productor, o vamos a un restaurante, etcétera. Aquí lo que quiero es que veamos también la complejidad y todo lo que puede estar, y las variables que hay dentro de cada paso de esto. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que es distribución, una cosa importante es que, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del arroz y los frijoles que tenemos en nuestro gallo pinto, hay datos de que aproximadamente el 80% de este arroz y los frijoles son importados de países como China, como Nicaragua, como Uruguay. Y bueno, ahí podemos imaginarnos todo el gasto energético y toda la logística que implica la parte humana para traernos ese arroz y todo el viaje que tienen que hacer hasta llegar a nuestro plato, ¿verdad? Otra cosa importante es qué ocurre con los residuos antes, durante y después. Y cuando hablo de residuos, no es solo de alimentos, ¿verdad? Toda la parte de insumos, de plásticos, empaques. Eso es una cosa que, bueno, es todo un tema aparte, no lo vamos a tocar a profundidad. Otra cosa es qué tipo de comida llega a nuestra mesa. Primero que nada, llega comida a nuestra mesa en cantidades que las que necesitamos, y qué tipo de comida llega. ¿Es realmente nutritiva o nos estamos llenando nada más el estómago de calorías huecas? Otra cosa importante, cómo se produce, qué tipo de sistema se está utilizando para producir esos alimentos, es sostenible con el ambiente, con la sociedad, con nuestra comunidad. Y bueno, al final, ¿qué impacto tiene todo esto en nuestros sistemas alimentarios, en el ambiente, en la economía, en la sociedad, bueno, etcétera? Y esto forma parte de todo un sistema más amplio, ¿verdad? Aquí una cosa que quisiera mostrarles es la parte, bueno, aquí tenemos varios retos, ¿verdad? Y uno de esos es el aumento de la densidad poblacional. Y bueno, lo iba a corregir, pero lo dejé para que vieran los cambios en las cifras. Por aquí tenemos tomado de la UNEP del 2016, y decía que, bueno, en el 2016 éramos 4 billones de personas y que para el 2050 íbamos a ser 6.3. En esos momentos, 2022, según la ONU, ya somos 7.9 billones de personas, y se estima para el 2050, bueno, he visto datos desde los 9 billones hasta los 12. En cualquiera de los casos, es muchísima gente a la cual vamos a tener que encontrar la forma de alimentarnos todos, ¿verdad? Y eso, bajo este esquema, pues nuevo y no tan nuevo, con temas como el cambio climático, donde vamos a ver pues nuevas enfermedades. Ya tenemos el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Que todavía estamos sufriendo los efectos, y creo que lo seguiremos sufriendo por un buen tiempo, donde hay aumento de precios, bueno, escasez de alimentos. Muchas veces, tal vez no todos lo sentimos por igual, dependiendo de la zona o del área geográfica donde estén. Y aquí es donde entra un punto muy importante, que son los que toman las decisiones para guiar esos sistemas alimentarios, especialmente. Bueno, una cosa que no mencioné, de esos 9 billones de personas, está estimado que el 60% al 70% vivan en ciudades para el 2050, en áreas urbanas. Eso le mete mucha presión al sistema. Normalmente esos incrementos vienen acompañados de inseguridad alimentaria, y bueno, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Incremento de precios, entre otras cosas. Entonces, ¿dónde entra la agricultura urbana en todo esto? Bueno, entra como una herramienta, como una solución, no la única ni la solución absoluta,
pero definitivamente como una herramienta para poder enfrentar muchos de los retos que tenemos en estos momentos y los que enfrentaremos en el futuro, ¿verdad? Y la agricultura urbana y este rol que juega dentro de los sistemas alimentarios no es nuevo. Y aquí quería tocar un poquito el tema, no vamos a entrar en historia ni nada por el estilo, pero bueno, ya hay un antecedente, bueno, hay muchos antecedentes. Como les dije, la agricultura urbana no es nueva, inclusive creo que los romanos, los aztecas, los incas ya habían, se podría decir que de alguna forma empezaron con ese tipo de movimiento. Pero uno más cercano fue en la Primera Guerra Mundial y especialmente en la Segunda, donde este caso específico de los Estados Unidos, el gobierno pues fomentó todo el asunto de producir básicamente donde usted pueda. Había escasez de alimentos, bueno, podemos imaginarnos todos los efectos de la guerra, que espero y no volvamos a esto. Aquí tenemos, bueno, en estos momentos todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y bueno, ellos lo que básicamente hicieron fue promover la agricultura urbana y produzcan donde se pueda, ¿verdad? Eso generó conocimiento, alivió mucho la parte de inseguridad alimentaria, le ayudó inclusive a las tropas de Estados Unidos a poder mantenerse con un suministro de alimentos. Y bueno, a mí me encanta ver toda esta parte de la publicidad que ellos tenían, básicamente, ¿verdad? El alimento como un arma más de vida y un asunto de patriotismo también. Como pueden ver, la agricultura urbana pues en sí ya ha sido una herramienta en el pasado y bueno, aquí podría darles una lista de beneficios de la agricultura urbana agroecológica, pero quisiera exponerles en el tiempo que me queda un poquito de las experiencias, compartir un poquito las experiencias que tuve durante mi estadía, como mencionó la profesora Silvia, en los Estados Unidos. Ahí, bueno, entre otras cosas, hice un voluntariado en una finca urbana, aquí lo pueden ver en la parte de arriba, se llama Getaway Greenings, y aquí creo que esto cambió un poco mi visión y es lo que casi que me ha traído hasta donde estoy ahorita. Me encantó la experiencia, ellos están organizados de una forma que, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, tenían grupos de voluntarios que llegaban lo que era el lunes y viernes. Por ahí los martes y jueves llegaban grupos de personas privadas de libertad. Entonces, básicamente, el lugar se convertía en un lugar para que ellos pudieran, bueno, aprender y hacer trabajo comunitario, que era obligatorio para ellos para poder reincorporarse en la sociedad. Por ahí los miércoles llegaban grupos de adultos mayores, se les atendía, ellos más que todo era para la parte de recreación, ¿verdad? Y una forma un poco más terapéutico. Parte de lo que se producía, mucho era para la venta en comercio local y los excedentes, o bueno, una parte en realidad se destinaba para hacer donaciones. También se les daba a los sábados, se daban clases de un programa que se llama Master Gardeners, y bueno, inclusive tenían su certificado, las personas que estaban pues matriculadas en esto salían con herramientas para poder ya sea producir sus alimentos, ¿verdad? De una forma como para negocio o por lo menos para consumo personal. Y aquí incluye esto, que me pareció muy interesante discutirlo aquí, que es la parte de este tipo de proyectos, lo que en la experiencia allá y lo que he podido ver acá también, siempre es una coordinación de no solo un grupo, sino de varios actores. En este caso estaba Getaway Greenings, que era los encargados del día a día, en las operaciones del día a día, St. Patrick Center, que eran los que enviaban a los voluntarios, también se encargaban de la parte de las donaciones. El Federal Grant daba un poquito de la parte de ingresos, ¿verdad? Para poder mantener el programa, se hacía evaluaciones, la parte de instructores como tal. Y bueno, y esta parte de Cooking Demonstrations, había un grupo que también les enseñaba a cocinar, que eso creo que es
más que todo en nuestros días se ha convertido en una especie de extinción. Ya la gente, como casi no tiene tiempo, cocina cada vez menos y es importantísimo. Pensando también en seguridad alimentaria. Y bueno, todo eso, aquí, por lo que los que le quería compartir esto es que ya podemos ver ciertos beneficios. Aquí hemos hablado de fortalecimiento de la comunidad, hemos hablado de mejoramiento de la economía local, hemos hablado de su aporte a la agricultura urbana en la salud mental. Ya tocamos aquí también el tema de salud y, nutricional, y un tema muy importante, que es la parte social. Muchas de las personas que llegan ahí llegaban todas las semanas y básicamente era pues para aprender y para producir, sí, pero también para hacer esa parte de interrelación social y personal, ¿verdad? Que es muy importante. Después de eso tuve la oportunidad de iniciar mi maestría y parte de la maestría fui, como lo mencionó la profesora Silvia, gerente de la finca Willow Lake, que era para estudiantes. Entonces, se me presentó la oportunidad de iniciar el proyecto desde prácticamente cero y tomé mucha influencia del voluntariado para iniciar un proyecto, obviamente dentro de los parámetros y siguiendo con parámetros agroecológicos, de mantener prácticas sostenibles con el ambiente, de incluir la parte social, ¿verdad? Económica. Y aquí pueden ver un poquito más o menos cómo estaba esquematizada la finca. Pues aquí teníamos importante las áreas sociales que les comentaba, frutales y bueno, un montón de cosas, hasta abejas. Pero aquí lo importante es que, bueno, igual, tratamos de emular un poquito lo que se hizo, lo visto en Getaway Greenings y empezar a hacer ese tipo de conexiones con la universidad. Y bueno, teníamos lo que eran los voluntarios que venían del club de la finca. Entonces, básicamente, esos eran estudiantes y otras personas de la comunidad que llegaban en el día a día a ayudarnos con las labores. Se hizo investigación y también se conectó con este programa que se llama SAVE, que son veteranos de guerra, que el interés de ellos era pues, ayudarnos. Ellos tienen muchas habilidades y muchos de ellos sufren de estrés postraumático, ¿verdad? De la guerra. Entonces también tomaban el lugar como terapia, ¿verdad? Aquí se hicieron talleres diversos con diferentes departamentos. Igual, digamos, se trató de adaptar, ya no estábamos digamos, en el nivel de ciudad como tal, sino en una ciudad universitaria. Este lugar estaba como unos 10 minutos del centro, digamos, de donde estábamos viviendo. Y se hicieron conexiones con, por ejemplo, el departamento de ciencia de alimentos, y entonces ahí se aprendió un poquito sobre la parte de cocinar, de preparaciones, de enlatados y bueno, otras cosas. La idea es que se trató de enseñar a las personas, a los participantes del programa y de la finca, y también se hacían ferias del agricultor, se organizaba una cada semana, con la intención de, bueno, por supuesto, vender los productos, pero también de tratar de también hacer esa conexión con la comunidad, con los que se llegan a comprar, tratar de explicarles, darles a entender de dónde venían los alimentos que estaban comprando. Entonces, bueno, después se donaba una parte también, y con el Departamento de Vivienda y de Alimentación de la universidad, se hizo un acuerdo. Entonces ellos literalmente compraban aproximadamente el 60% de la producción y lo destinaban para los comedores estudiantiles. Eso nos dio la oportunidad de solucionar un poco, porque créeme que los jóvenes, tanto aquí como ahí, no siempre comen de la mejor manera. Entonces, tenemos la oportunidad de, antes de que ellos iniciaran a comer, digamos, poderles explicar de dónde venían los alimentos, enseñarles fotos, algunos videos mientras ellos estaban comiendo. Entonces se trató de hacer esa influencia, de que ellos entiendan y vean un poquito de dónde provienen los alimentos y la importancia de alimentarse de una forma saludable. Tratamos de tocar el tema de ciertos alimentarios también.
a pesar de que hay varios, diferentes lugares ahí donde se podía comprar, a mí en lo personal me parece increíble llegar a algún lugar de venta de alimentos y no encontrar ni siquiera un banano. Entonces, a pesar de que había donde accesar alimentos, no necesariamente eran alimentos nutritivos. Entonces también se intentó comercializar los productos en esos lugares. Y, ¿qué más puedo contar? Creo que ahí, otra vez, ahí estamos hablando de mejorar la seguridad alimentaria, de educación. También vimos un poquito la parte de desarrollo de habilidades blandas dentro de la finca. De nuevo, economía, la parte social, la parte ambiental. Entonces, lo que quería que vieran con esto es que no, la agricultura urbana dentro de este contexto de sistemas alimentarios no solo es para producir alimentos, va más allá y tiene muchísimas ventajas. Bueno, la foto que ven aquí a la izquierda es parte del grupo que nos acompañaba en el día a día en la finca. Y a la derecha pueden ver, bueno, ahora que ya aquí en mi casa experimentando un poquito, eso es un sistema de wicking beds. Básicamente las plantas absorben el agua por capilaridad, pero bueno, no voy a entrar en el tema. Lo importante aquí es esto. Digamos, ya mis hijos involucrados, no sé si se dedicarán a esto en el futuro o no, pero por lo menos que vayan tomando esa conciencia de dónde vienen los alimentos, de que vayan viendo la agricultura urbana también como una solución y que se emocionen también ellos. Es más fácil que ellos siembren un tomate, por ejemplo, y lo cosechen y que se lo coman a que yo los obligue a comérselo, porque, ¿verdad? Porque sí, ellos se emocionan y creo que esa parte es muy importante. Entonces, bueno, como para cerrar, espero haber logrado ir de lo más, digamos, general a lo poquito más específico y que se pudiera ver esta parte de agricultura urbana, agroecológica, ¿verdad? Tocando todos los temas, que es muy integral y muy complejo también en nuestros sistemas alimentarios, especialmente en los sistemas alimentarios urbanos que van tomando cada vez más relevancia conforme pasa el tiempo. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias al ingeniero Kenny Artavia, una excelente presentación y que nos toca, ¿verdad? Con estas futuras generaciones. Muy adecuado al tiempo, lo felicitamos también. Y a continuación vamos a tener la participación de la doctora Raquel Hernández Cordero. Raquel es licenciada en Nutrición Humana de la Universidad Hispanoamericana en San José, Costa Rica. Es magíster en Gerencia de la Seguridad Alimentaria Nutricional, un convenio que se había establecido entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Raquel ha participado en una diversidad de talleres, seminarios, congresos, capacitaciones de la FAO en temas sobre riesgo climático, meliponicultura y apicultura tropical, metodologías de extensión en técnicas de agricultura de conservación sostenible para apoyo a agricultores a pequeña escala, pobreza rural, seguridad alimentaria nutricional y sistemas inclusivos de protección social, agricultura urbana y periurbana. Su trabajo como nutricionista ha estado enfocado a la seguridad alimentaria nutricional y dentro de su experiencia en agricultura urbana y seguridad alimentaria, ella trabaja en este momento en la Municipalidad de Santa Ana. Ha estado, digamos, en la creación, coordinación, ejecución de proyectos en el área de seguridad alimentaria nutricional y gracias a su gestión, pues se ha dado la creación de la primera unidad de seguridad alimentaria nutricional a nivel municipal, que es donde vamos a escuchar la experiencia que nos va a contar con las compañeras que han ingresado. También ha trabajado en la Unión de Gobiernos Locales con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en mapeo y capacitación a municipalidades para implementación de acciones en seguridad alimentaria y en este momento también es consultora de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Le recordamos, doña Raquel, que tiene 15 minutos, ¿verdad? Habíamos acordado para su presentación y ella nos estará estará trabajando el tema de agricultura urbana, una lectura desde la situación alimentaria nutricional de una población. Adelante y bienvenida. Está silenciada, Raquel. Ya, muy buenos días, ahora sí. Muy buenos días, ¿pueden ver mi presentación bien? Sí, Sí, muy correcto. bien.
Bueno, muy buenos días. Voy a ser bastante concreta, vamos a ver para lograrlo con el tiempo. La idea es presentar un poquitito lo que hemos podido evolucionar en casi una década de trabajo en el tema de agricultura urbana. A modo de introducción, Santa Ana es el cantón número 9 de la provincia de San José, Costa Rica. Es una zona totalmente urbana. Era una zona netamente agrícola, sin embargo, con un crecimiento urbano expansivo de hace unos 20 años para acá, en donde pasamos de tener alrededor de unas 1.500 familias productoras a unas 250. Y un crecimiento urbano de donde vino a tropezar la influencia de alimentos procesados, ultraprocesados y pues todo lo que lleva también la urbanización. Es por eso que desde el gobierno local nace la inquietud de crear estrategias en pro de la agricultura, del rescate de las tradiciones y del apoyo a los pequeños productores. Entonces, esta foto es una foto muy linda, para mí es símbolo de la alegría de las personas por el contacto con la tierra. Es una foto tomada durante una clase de nuestras sesiones de huerta comunitaria, en donde podemos ver que tenemos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas profesionales, personas que a veces no saben leer ni escribir, personas con algún tipo de discapacidad. Algunos son referidos por el área de salud de Santa Ana, de la parte de psicología, de psiquiatría o de nutrición, y otros llegan simplemente por curiosidad o por necesidad de poder tener ese contacto con la tierra. Entonces, esta foto para mí significa, como todo esto lo que engloba, parte de los programas de agricultura urbana que hemos podido desarrollar. Esto es un camino que apenas empieza. Entre más avanzamos nos damos cuenta que necesitamos todavía seguir más hacia adelante. Santa Ana es un cantón que produce, su producto estrella siempre ha sido la cebolla, pero se produce igual papa, ahorita se produce fresa, también se producen hortalizas, frijoles. Tenemos familias que tienen semillas de más de 200 años de historia heredados de sus abuelos. Entonces es un cantón con una vocación agrícola muy, muy completa. Y el enfoque que nosotros hemos implementado para tener éxito es el de productor consumidor, en un enfoque de doble vía. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nuestros productores eran totalmente convencionales, que teníamos el terreno aquí en Santa Ana es muy, muy costoso y que teníamos áreas en desuso y que teníamos problemas de degradación de tierra, de contaminación de agua y de escasez de agua también. Y que entonces si queríamos orientar a nuestros productores a un enfoque más sostenible, más de armonía con el ambiente, teníamos también que capacitar a los consumidores. Si no, seguíamos con la problemática de que cuando ellos hacían un cambio, pues tal vez su producto no se vendía, no se movía o no recibían el resultado esperado. Mientras que si capacitábamos en forma paralela a los consumidores, nuestra estrategia fue más exitosa porque logramos crear ese rostro detrás del alimento, ese valor del producto del alimento, no como una mercancía que yo compro y desecho, sino como el trabajo que hay de toda una familia detrás de un alimento. Y en nuestros espacios empezamos pues con una pequeña huertita y con unas pequeñas capacitaciones y pues ya hemos desarrollado todo un modelo, un programa en donde nos enfocamos en agricultura familiar con capacitaciones, con asesoría técnica propia a los productores y a sus familias completas, con campañas de recolección de residuos, porque muchos nos decían, bueno, queremos hacer un cambio, pero ¿qué hacemos con todas las cintas de goteo, con todos los envases, con todo lo que queda en nuestras fincas? Va al río o se quema, ¿verdad? Entonces, organizamos a la comunidad y a las instituciones para hacer recolección de todo esto y darle un uso adecuado como es el reciclaje. La dotación de tecnología, hemos dotado de casas malla a diferentes productores, por ejemplo, de reservorios de agua, en fin, de lo que necesite la familia, con un proceso de acercamiento y de trabajo conjunto, ¿verdad? Nosotros decimos que no trabajamos desde la oficina, trabajamos desde las fincas, desde la comunidad. En la oficina hacemos lo básico. El tema del sello de distinción, desarrollamos un sello de distinción de buenas prácticas agrícolas. Y esto es muy importante porque, aunque es una iniciativa que nace del gobierno local, que se lidera desde seguridad alimentaria, viene de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el área de salud. ¿Y qué busca este sello? Que el consumidor pueda ir visibilizando cuáles son las familias o cuáles son los productores que están haciendo este cambio hacia las buenas prácticas, porque entonces nos decían, bueno, ya tengo un poco más de conciencia sobre los frijoles y ahora ¿dónde consigo frijoles, verdad? ¿Dónde los puedo encontrar? Porque tal vez el domingo no puedo ir a la feria del agricultor. Bueno, tenemos productores en sus fincas, ¿verdad? Que también los pueden accesar desde ahí. Y al productor le da empoderamiento y lo hace visibilizarse mejor y colocarse en el mercado local y regional.
Tenemos también a la par de este programa de agricultura familiar, que todos van engranados, el programa al consumidor, en donde trabajamos todo lo que es capacitación por medio de la Escuela Comunitaria de Agricultura y Alimentación Consciente. Este es un proyecto nuevo que acabamos de abrir. Es como el avance de lo que fue la huerta urbana comunitaria. Es un programa donde nos enfocamos en toda la parte de consumo sostenible, pero también en la producción. Entonces, ahorita al momento tenemos alrededor de 50 familias con pequeñas parcelitas experimentales donde las vamos orientando para que empiecen a producir. Muchas de estas familias son familias que han sido golpeadas económicamente desde la pandemia, que ya venían ahí un poquitito con vulnerabilidad y pues terminaron de agravar su situación económica, ¿verdad? Otras familias han sido estudiantes nuestros por más tiempo, pero lo que sí es que convergen en esto niños, jóvenes, adultos que siembran no solo para volverse agricultores, sino para consumir de forma sana y también para aprender y valorar el campo. Tenemos el programa de huerta comunitaria que se divide en huerta escolar, donde hemos trabajado con alrededor de 22 centros educativos del cantón y de la región, porque muchas veces también hemos tenido que salir del cantón. Huerta institucional, programa de abejas, y en conjunto es una síntesis, ¿verdad?, articulada de trabajo, producción, consumidor. Aquí un poquito más de imágenes que creo que hablan más que las palabras, ¿verdad? Hemos tenido familias, cada persona trabaja de forma libre, las cosechas se reparten entre todos y se crea este tipo de ambiente de sinergia donde nuestros pacientes de psicología también encuentran un espacio alternativo para la salud mental, para el ejercicio físico, para recibir luz solar, ¿verdad? Que a veces es tan importante. En las huertas escolares, por ejemplo, reciclamos cajitas, estas eran el antiguo archivo municipal, ya no de pólizas, entonces lo convertimos en una hermosa huerta vertical en las escuelas donde no tienen tanto espacio, pero también en las escuelas que tienen un poquito más de espacio desarrollamos el programa y es en conjunto con los docentes, los niños y el personal del área de comedor para que la preparación del alimento sea más exitosa, los chicos participen y también hemos podido ver cómo aprenden a consumir alimentos que normalmente no consumían en sus casas, como vegetales, ¿verdad? Y este es un ejemplo de huerta institucional. Ellos son un grupo de jóvenes en recuperación de adicciones. Entonces, con ellos no solo les da una herramienta para trabajar los temas de ansiedad y la salud mental, sino que también les da una herramienta para incorporarse de nuevo a la sociedad con un oficio. Por ejemplo, muchos aprenden a hacer bioinsumos, muchos aprenden a hacer abono orgánico, muchos aprenden agricultura, ¿verdad? Y esta inserción en la sociedad pues les permite incluirse y no recaer con las posibilidades que tenían antes. En el caso ya de productores propiamente, tenemos un programa diseñado, por ejemplo, para ellos, en donde este es un ejemplo de un productor local que producen café, ya producto elaborado, y toda la brosa del café iba al río. Entonces, con parte de la formación que ha llevado, empezó a desarrollar abonos, que más bien lo convirtió como un negocio extra. Ahora más bien reparte abono y vende abono a base de los que antes eran desechos de su producción. Y nuestro sistema de educación, por ejemplo, con familias, es en las fincas. Nosotros hacemos talleres, los planeábamos una vez al mes y después los agricultores nos decían, no, 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 mejor cada 15 días, no, 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 mejor cada semana, ¿verdad? Para poder estar en contacto, en convivio, ¿verdad? Una de las problemáticas más grandes que yo he podido identificar en América Latina y en Japón, donde también he tenido relación de trabajo, es el tema de que el pequeño productor trabaja muy solo, trabaja muy independiente, ¿verdad? Y esto hace que sea muy débil. Entonces, lograr que ellos se fortalezcan, que trabajen en equipo, nos ha permitido desarrollar programas un poquito más fuertes. Nuestros talleres son muy vivenciales, muy de escucharlos, muy de acercarnos. Aquí en esta imagen de la derecha, por ejemplo, pueden ver personal del Ministerio de Agricultura participando de nuestros talleres y agricultores jóvenes que también nos interesa mucho rescatar y familias completas. En el tema de asistencia técnica, pues dotación de casas malla en algunos de los casos, en algunos de casas sombras, en algunos de invernaderos. La idea es adaptarlo a lo que el productor verdaderamente está necesitando y que pueda producir de una forma más limpia y con apoyo técnico. Y este es uno de los proyectos en los que incursionamos más recientemente. Es un proyecto de acuaponía, en donde en estos pequeñas tanquetas reciclables, arriba producimos vegetales
y abajo producimos tilapia. No, para la presentación todavía no he incluido las fotos oficiales ya de la tilapia, la primer cosecha, pero las familias beneficiadas fueron aproximadamente 20 familias de una comunidad vulnerable del cantón, en donde la experiencia fue verdaderamente impresionante. Uno de los momentos más impresionantes que tuve fue que cuando empezamos a entregar los primeros alevines de tilapia, muchas señoras se ponían a llorar y yo no entendía. Yo decía, bueno, pero ¿qué será? Se emocionaron mucho, ¿verdad? ¿Por qué están llorando? Y me decían las señoras, es que yo desde la pandemia no sé lo que es comer pescado y esta es una oportunidad para que yo pueda volver a consumir una proteína como el pescado. Mis nietos no saben lo que es comer pescado. Entonces, si esto funciona, va a ser algo muy importante para mí. A la fecha, en la primera cosecha, ya no solo pudieron consumir su tilapia, ¿verdad? Sino que además la comercializaron. Muchos empezaron a vender tilapia por kilo y con esto empezaron a comprar más insumos, ¿verdad? Tenemos capacitaciones que vamos de la mano con ellas y ya no solo se la comieron el pescadito ahí, sino que se lo comieron con una ensalada, con un batido, con un jugo verde, ¿verdad? En sus propios patios de casa. Estas tanquetas las llenamos con agua de lluvia para que sea sostenible y tienen un panel solar que permite el manejo continuo del agua para que no se estanque y el crecimiento adecuado de las tilapias. Y los platos que desarrollaron fueron, les cuento que una delicia. ¿Cómo es este trabajo que hacemos nosotros? Bueno, nos enfocamos en la comunidad en general, trabajamos también con las instituciones, incorporamos a los centros educativos y trabajamos de la mano con los productores para mejorar las condiciones de trabajo, para la reducción del uso de agroquímicos, para tener un impacto en la salud y todo en beneficio de la salud integral de nuestra comunidad. Y otro de los grandes alcances que tuvimos es que esta sincronía que hemos logrado con los pequeños productores del cantón que antes se conocían, pero no conocían la finca ni lo que se producía al otro lado de su cerca, ¿verdad? Esta unión hizo que se pudieran agremiar y crear lo que es la Asociación de Productores Sostenibles de Santa Ana, que dio como fruto un mercadito local. Este mercadito local llevamos 6 meses de inaugurado, se ubica en el parque y todos los productores que entran a nuestro programa, que terminan y que logran obtener este sello, pueden ser oferentes del mercadito. Y además tenemos emprendedoras como doña Carlita Rodríguez, que nos acompaña hoy, tenemos artesanos y tenemos un convivio de productos saludables, frescos, en un espacio de armonía, de integración y de salud, porque aquí no solo la gente viene a comprar, sino que viene también a aprender de educación nutricional, viene a aprender sobre diferentes temas de abejas, viene a compartir y viene también a tener un espacio cultural porque lo combinamos con arte y cultura. Entonces, esa es una pincelada del trabajo que hemos realizado, ¿verdad? Espero que les haya gustado y pues si tienen alguna duda aquí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Raquel Hernández por su presentación, por este programa tan importante, ¿verdad? Para nuestro quehacer en agricultura urbana. Bueno, y sí, soy testigo de ese mercadito, lo he visitado y los invito para los que estamos en Costa Rica. Es una belleza, todo es natural y realmente uno logra darle apoyo a estas señoras y señores emprendedores. Y aprovecho la oportunidad también para desearle felicitaciones y muy buena suerte a la doctora Raquel en este foro mundial en el que va a participar de sistemas alimentarios, que va a tener la representación de Costa Rica. Entonces, desde la mesa redonda aprovechamos para desearle mucha suerte y muchos éxitos en esa representación del país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación entonces tenemos la presentación de la señora Carla Rodríguez. Doña Carla es productora y es emprendedora del Mercadito Sostenible de la Municipalidad de Santa Ana. Precisamente esta última lámina que presentó la doctora Hernández en su presentación. Bienvenida, doña Carla, y tiene un espacio de 15 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como anteriormente ya les había comentado, yo tengo 6 años de haber iniciado el emprendimiento. Mi emprendimiento empezó muy básico. Yo había perdido mi trabajo, entonces la idea mía era de buscar algo, ¿verdad? Yo ser mi propio jefe. Ya por la edad mía me costaba mucho conseguir trabajo, entonces teníamos en la propiedad sembrado café.
unas cuantas matitas. La propiedad de nosotros no es muy grande, es pequeñita, pero la tenemos bastante diversificada, ¿verdad? Para que podamos tener cosechas a lo largo del año de acuerdo a la temporada. Entonces, empecé a estudiar con el INA, gestión empresarial, y me dijeron cuál es su proyecto. Entonces, la idea mía era aprovechar lo que teníamos en la propiedad para poder crear un producto, ¿verdad? Para poder seguir yo ayudando a mi esposo a la manutención de mi familia. Cuando yo llego y me dicen cuál es su producto, cuál es su proyecto, yo decía, bueno, yo quiero hacer productos con café verde, porque en realidad no le estábamos sacando el provecho que teníamos a esa cosechita. Entonces me decían, pero ya usted tiene laboratorio, ya usted tiene eso, tiene aquello. Claro, yo salí como con el rabo entre las piernas, como decimos aquí, porque yo no sabía nada. Entonces a mí se me ocurrió en ese momento decirle a la profesora, no, es que en la propiedad tenemos sembrado árboles de esto, de aquello, entonces yo pienso hacer mermeladas, porque yo tenía que salir de ese compromiso. Yo no sabía qué decir, estaba sumamente asustada y yo decía, ¿qué hago? Digo, no, yo voy a fabricar mermeladas para poder comprar equipos, para poder producir los productos de café verde. Entonces me dice la profesora, no señora, usted está equivocada, lo suyo no es el café verde, lo suyo son las mermeladas. Yo en mi vida había hecho una mermelada, nunca. Entonces salimos a vacaciones de Semana Santa, cuando regresamos a los de ahí a la semana, ya yo le tenía 5 sabores de mermeladas a la profesora en el escritorio. Cuando yo llegué con los 5 sabores, ya con presentación, envasados y todo, toda esa semana que tuvimos de vacaciones, yo estuve haciendo pruebas, cantidades, recetas. Entonces, ya cuando ya tuve las 5 recetas específicas, se las llevé a la profesora, pero ella quedó fascinada. Quedó fascinada. Yo a pesar de que soy cocinera, nunca había hecho una mermelada. Bueno, entonces de ahí empezó. Y empezamos a trabajar y ha sido un camino un poquito estrellado, porque es difícil emprender, es muy difícil emprender, pero hay que tener mucha constancia. Entonces empecé yo a involucrarme ya más con el gobierno local, con el Ministerio de Agricultura. Me capacité, seguí preparándome, llevando bastantes capacitaciones, y todo ese estudio y todas esas cosas me han llevado hasta donde estoy ahorita. Gracias a Dios, pudimos ser beneficiados con la donación. Entonces pudimos implementar la siembra de aguacate, que nos ayuda también a la reforestación, ¿verdad? A crear también unos pequeños ecosistemas, porque la propiedad de nosotros es como un corredor biológico. Hay bastante fauna. Tenemos sembrados cítricos, aguacate, banano, carambolas, sembramos pitaya. O sea, tratamos de tener una variedad diferente de frutas para que a lo largo del año podamos disfrutar de todas esas maravillas. El sistema que hemos llevado nos ha dado y nos ha otorgado por 2 años consecutivos bandera azul. Entonces, tenemos bandera azul, ya tenemos nuestra segunda estrella, y eso ha sido una bendición y me siento sumamente contenta por eso, ¿verdad? Porque hemos seguido las prácticas sostenibles, no utilizamos químicos, prácticamente todos los productos que sacamos de la propiedad son 0 químicos. O sea, se utiliza lo mínimo, lo mínimo. Trabajamos con abonos orgánicos, ¿verdad? Y tratamos de implementar el uso de productos que sean bio, ¿verdad? Entonces, la calidad del producto es bueno, es un producto sostenible que no daña al consumidor, y de ahí también tengo yo la oportunidad de bajar mis costos a la hora de producir mis productos, ¿verdad? Yo tengo sembrado chile, yo hago chileros, las mermeladas, tenemos 15 sabores de mermeladas. Entonces trabajamos con las frutas de la temporada, ¿verdad? Entonces ha sido muy bueno. El mercadito ha venido a ser una salvación bastante grande, porque yo tengo un punto de venta fijo, donde yo sé que ya no tengo yo que ir a repartirle a mis clientes, sino que mis clientes llegan donde yo estoy, ¿verdad? Y tienen la oportunidad, además de llevarse mi producto, de llevar productos de los demás compañeros. A veces llegan personas buscando tal y tal cosa. Mira, el compañero tiene por allá. Entonces nos damos recomendaciones. Es un producto excelente. Se está llevando
producto de calidad. Siempre decimos, lleva calidad, porque ese es el sello, eso es lo que nosotros queremos transmitirle a las personas, a los consumidores, que están llevando una calidad, que están llevando productos sanos a su casa. Entonces, el mercadito nos ha venido a ayudar a todos. La gente está muy contenta porque ese es un nicho de mercado diferente, ¿verdad? La gente se está empezando a educar. No son los mismos clientes que llegan a la feria del agricultor que los clientes que llegan al mercadito. Porque los clientes que llegan al mercadito ya ellos saben la calidad de productos que ellos quieren consumir, ¿verdad? El asunto es que, digamos, la educación que tienen las personas es muy extraña para mí, porque a veces yo siento que la gente prefiere pagar un producto más caro en un supermercado, sabiendo que tenemos ferias maravillosas aquí en Costa Rica, que a lo largo de la semana hay diferentes lugares donde usted puede ir a adquirir productos que vienen del campo a su mesa y no han pasado por un montón de procesos, ¿verdad? La gente, yo creo que hasta ahorita está empezando a entender el concepto, ¿verdad? De la tierra a la mesa. Y eso ha sido muy, muy bonito porque ya la gente que llega a la feria se trae a otras personas. Entonces, se ha ido implementando, se ha ido implementando. Entonces ya la gente llega y encarga. Ya la gente llega y encarga, mira, ¿me puedes conseguir algo? Entonces, entre nosotros mismos tratamos como de satisfacer las necesidades de todos esos clientes. Entonces, ha sido muy bonito. El gobierno local siempre está tratando a nosotros de darnos capacitaciones, de irnos preparando, de darnos esa ayuda, ¿verdad? Para seguir creciendo, seguir adelante, ir actualizándonos en mucha materia, ¿verdad? Porque conforme van pasando los años, todo se va cambiando las maneras. El cambio climático también ha ido afectando mucho lo que son las siembras y el uso de las casas mayas en ambiente protegido para poder sembrar, para poder cultivar ha sido muy bonito, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas nos han ayudado a ir creciendo, nos hemos ido acomodando. La pandemia vino a desestabilizar por completo a muchas familias y yo puedo decir que yo hasta ahorita, ¿verdad? Estoy empezando otra vez a redireccionarme, ¿verdad? Y gracias a Dios ha sido muy bonito, una bendición, la verdad yo me siento muy agradecida y ojalá que la oportunidad que yo he tenido de ir creciendo y de ir aprendiendo la tengan otras emprendedoras y otros productores, ¿verdad? Entonces esa ha sido mi experiencia y muy agradecida por la invitación. Ay, muchísimas gracias a doña Carla Rodríguez por habernos expuesto su experiencia de agricultura urbana para mejorar el bienestar de la familia. Realmente es una iniciativa muy importante, muy interesante y que, bueno, usted vio que al principio usted creía que no podía y pudo, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de que sí se puede cuando realmente, ¿verdad? Tenemos las ganas y la disciplina y el esfuerzo para echar adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A usted. A continuación vamos a hacer un pequeño cambio. Le vamos a dar el espacio al ingeniero Francisco Escobar Montenegro para ver si doña Stephanie se logra conectar porque ha tenido problemas de conectividad. Entonces, vamos a tener la presentación de el ingeniero Francisco Escobar Montenegro. Él es ingeniero agrónomo de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Ecuador. Tiene un diploma en participación política, gestión y desarrollo en el ámbito local en Ecuador, de la Universidad de Valencia, España. Es magíster en desarrollo local con mención en movimientos sociales de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Como especializaciones tiene economía social y desarrollo local de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Otra de sus especializaciones es agroecología y desarrollo rural, Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo CLADES, Facultad Internacional de Agroecología y Desarrollo FIAD, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología SEA. En su experiencia en el marco de agricultura urbana, él se dijo huertero al principio, ¿verdad? Cuando estuvimos presentándonos, huertero urbano de Terraza Viva y promotor de procesos de agricultura urbana desde el 2004 al 2022, promotor de la red
Red de Agricultura Urbana Agroecológica del Ecuador, Terraza Viva, promotor de la Alianza Nacional de la Agricultura Urbana Agroecológica en el Ecuador, promotor de la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana Rural. También es coordinador, promotor y facilitador de procesos y proyectos de economía social y solidaria y exfuncionario a cargos directivos en instituciones del Estado ecuatoriano como ministerios y municipios, y también ha sido docente relacionado con el tema agrario y economía solidaria. Lo recordamos, doctor, que tiene 20 minutos para exponer y bienvenido a la actividad. Gracias. Me cogiste de sorpresa, Silvia, muchas gracias, pero bueno, Perdón. ahí estamos, no te preocupes. Sí, Bueno, todavía tenemos tiempito, que lo que pensábamos al principio que íbamos a estar muy restringidos. está bien, entonces tomo tu palabra, 20 minutos a partir de este momento. Así que un saludo desde Ecuador, soy Francisco Escobar, soy huertero urbano, mi marca es Terraza Viva, es una huerta agroecológica en patios de tierra o de cemento, pero también soy parte integrante de la Red de Agricultura Urbana Agroecológica del Ecuador, Terraza Viva. Silvia, y este evento efectivamente les agradezco porque es importante que organicen el 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología, y también quiero darle la bienvenida a los participantes, pocos, pero eso no importa, está bien. Así son estos procesos y más bien lo importante es compartir entre las 10 personas que estamos en este momento nuestras experiencias, ¿no? Bueno, yo quisiera rápidamente entonces presentarles la experiencia de Ecuador, y sin embargo, a lo mejor algunos de ustedes no conocen Ecuador. Ecuador está ubicado en América del Sur, al sur de Colombia y al norte de Perú, efectivamente. Es un país que tiene 24 provincias y tiene 3 regiones en este caso, ¿no? La región de la costa, que está en límite con el Océano Pacífico, 0 metros sobre el nivel del mar. La región sierra, que es una zona montañosa, volcánica, y es en donde yo vivo, y la región amazónica, que es la selva ecuatoriana, que son las 3 zonas. Yo pongo esto porque vamos a ver un bonito video, ¿no? Yo estoy ubicado en este momento en Riobamba, Chimborazo, ustedes ven ese punto amarillo, y ahí tiene una altitud de 2.754 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una temperatura que oscila entre los 5 grados centígrados, muy frío, así que no es como Costa Rica, ¿no? Entre los 5 grados centígrados y los 30 grados centígrados, dependiendo de los días y también del periodo del año, ¿no? Sin embargo, lo que yo les voy a invitar este momento es a ver un video de lo que es agricultura urbana. Es un video que lo hice en el año 2020, en plena pandemia, en donde recorrimos varias provincias del Ecuador. Así que vamos a ver ese pequeño video, ¿les parece? Y después sigo trabajando el tema de agricultura urbana. A finales de 2019, Terraza Viva inició con la construcción de redes de huerteros urbanos en el país. Se crearon 11 redes entre las regiones Costa, Sierra y Amazonía, sumando 15 ciudades y más de 530 familias, quienes en mayo de este año creamos la Red de Huerteros Urbanos del Ecuador. En julio de 2020 levantamos una encuesta, obteniendo datos importantes como el 72,9% de integrantes de nuestra red nacional son mujeres. El 49% de los huerteros empezaron a hacer agricultura urbana a partir de esta pandemia. Y el 59,8% de las familias tienen huertas en áreas de 1 a 10 metros cuadrados. Les invitamos a hacer un viaje que inicia en el sur del Ecuador, Loja, cuna del arte ecuatoriano. Aquí las huertas familiares urbanas y periurbanas avanzan e integran los componentes agrícola, pecuario y de reciclaje como el compost. Subimos unos kilómetros y llegamos a Cuenca, ciudad de los 4 ríos y gente linda de hablar cantado, en donde encontramos diversidad de cultivos, colores y sabores en las huertas. Sus huerteras comparten aprendizajes, saberes y conocimientos. Arribamos al centro del país, Riobamba, Sultana de los Andes, red que inició en diciembre de 2019 a través de visitas huerta a huerta. Su diversidad motiva a consolidar el enfoque agroecológico. La participación de niñas y niños es un vínculo movilizador de las familias. Continúa nuestro viaje hasta Guaranda, ciudad de las 7 colinas. Aquí nos espera un verdadero carnaval de cultivos, colores y huerteros.
Nuestra próxima parada, Ambato, ciudad de las flores y de las frutas. La naturaleza cuelga de balcones y patios, donde los huerteros cultivan, crían animales de corral y preparan alimentos que reúnen a la familia. Esta red impulsa el reciclaje del agua de consumo humano y el reciclaje de desechos orgánicos de casa y de las huertas. El viaje continúa. Llegamos a La Tacunga, tierra de las hallullas y quesos de hoja. Esta red se teje como el panal de abejas de uno de sus huerteros, a base del trabajo individual, familiar y comunitario. Una práctica importante es la producción de microorganismos que devuelven vida al suelo. Nuestro trayecto nos lleva a la capital del Ecuador, Quito, donde confluye gran parte de la población que ha migrado de otras ciudades. Esto representa una interesante diversidad cultural, misma que se refleja en la forma de producción de sus huertas implementadas en patios, terrazas, balcones, interior de apartamentos, terrenos periurbanos y áreas comunales o de proyectos sociales. La próxima parada es Ibarra, la ciudad blanca a donde siempre se vuelve. Su clima facilita todo tipo de cultivos que son parte importante de la alimentación familiar. Sus huerteros transmiten de generación en generación saberes y conocimientos. Además, se aprecian emprendimientos productivos a partir de la huerta. Llegamos al corazón de la Amazonía, Puyo, ciudad canela, en donde su clima favorece la producción de diversos cultivos en las huertas. Plantas medicinales como la flor de Jamaica, animales y el gusano de Chontacuro forman parte de la gastronomía local. Finalmente, este mágico recorrido nos lleva a la costa ecuatoriana. Guayaquil, Quevedo, Portoviejo, Chone, Rocafuerte y Salinas son parte de nuestras redes que empiezan a ganarle espacio al cemento para llevar la naturaleza a la casa y los alimentos sanos y frescos a la mesa. El viaje ha terminado, pero no las experiencias. La iniciativa de la huerta urbana La Olla surge con el fin de educar a las familias sobre la preparación nutritiva de alimentos con productos cosechados en nuestras huertas. De la mano de la agricultura urbana, hacemos economía solidaria. En nuestras redes motivamos el trueque como una práctica constante. Cada domingo nos activamos alrededor del intercambio de plantas, semillas, alimentos, animales e insumos agrícolas. Esto dinamiza la economía familiar. En junio de este año, un total de 45 niñas y niños participaron del concurso Alegría y Huerta Urbana. Ellos expresaron a través del dibujo y el color su huerta ideal. Fueron 9 los ganadores que recibieron sus kits como premio al cariño por su huerta. Gracias amigos y amigas por caminar. Bueno, como ustedes acaban de ver, esta es una experiencia de agricultura urbana en las 24 provincias del país, de Ecuador, ¿no? Varias provincias de las que tenemos. Tanto ustedes vieron en patios de tierra y de cemento, en terrazas y obviamente en zonas periurbanas, ¿no? Y lo importante es cómo la gente trabaja 3 componentes fundamentales que les voy a explicar más adelante. Sin embargo, la agricultura urbana para nosotros es importante mencionar este tema porque en el caso de la agricultura urbana, ustedes conocen que esa es una práctica agrícola que se viene dando desde hace muchos años a nivel del mundo, ¿no? Es a nivel mundial el tema de la agricultura urbana, ¿no? Y esto es fruto de los procesos migratorios que se han dado, como ya decía Kenny, a partir de los años 1900, se han dado a nivel mundial justamente en la consolidación de las grandes urbes. Y estos procesos migratorios obviamente es la movilidad de gente que migra desde las zonas rurales hacia los centros urbanos que se consolidaron. Y esa migración es de personas con sus costumbres, su cultura y por supuesto las prácticas agropecuarias. En el caso ecuatoriano, el caso de agricultura urbana data más o menos, yo creo que la consolidación, no hay estudios sobre este tema, pero a partir de los años 1950, porque en el caso ecuatoriano, las ciudades se comenzaron a consolidar a partir de los años 1950, ¿no? Sin embargo, miren, ha pasado 72 años, desde 1950 hasta el 2022, la agricultura urbana sigue existiendo en nuestros países y en Ecuador, en nuestras ciudades, pero es una práctica invisibilizada por el Estado ecuatoriano, es decir, no hay reconocimiento de política pública. Las universidades todavía no tienen incorporado en sus mallas curriculares el tema de agricultura urbana. Es muy vago todavía este tema, ¿no?
Por ello, para nosotros como Terraza Viva, efectivamente, la agricultura urbana es una propuesta, ojo, agroalimentaria, ambiental y económica, que percibe tres grandes objetivos. El primer objetivo es generar un ahorro en la compra de productos de la canasta básica de alimentos, especialmente alimentos frescos. Son alimentos que se compran en el mercado, en cualquier tipo de mercado, pero cuando producimos en nuestra huerta, generamos un nivel de ahorro. Mientras más diversidad genética hay en nuestras huertas, vamos a tener mayor nivel de ahorro, ¿no? El segundo objetivo de una huerta urbana, de la agricultura urbana, es producir alimentos sanos, seguros y frescos, pero también plantas medicinales. Esto nos ayuda en dos conceptos, la alimentación de la familia y la salud de la familia. Y el tercer objetivo, que es principal, que también han topado algunos de ustedes, es el tema de reciclar los desechos orgánicos que se producen en casa, que se producen en la familia, y también los desechos orgánicos que salen de la huerta para producir insumos para reciclar en la propia huerta, ¿no? Y esto obviamente ayuda en ahorrar ingentes recursos a un municipio, a un territorio, porque esto ayuda en el ahorro de la recolección de desechos orgánicos, en los rellenos sanitarios, y también ayuda en mitigar los impactos ambientales, ¿no? Hay tres enfoques que son claves en la agricultura urbana. Lo uno es la soberanía alimentaria, ustedes ya decían, saber qué producimos para saber qué comemos. El segundo es la agroecología, en el tema ambiental, la cultura. Y el tercero es la economía solidaria. Yo llamo la economía solidaria, es la prima hermana de la agricultura urbana. Y Terraza Viva impulsa 4 principios: diversidad biológica, especialmente en los temas vegetales, en el componente de cultivos. Tienen que ser sistemas sencillos, prácticos, baratos. Aprendizaje del núcleo familiar. Yo siempre hablo de núcleo familiar tanto en forma individual y colectiva, y además son sistemas circulares. Quiere decir que en la propia huerta recicla todo. Vamos a ver esto más adelante. Entonces yo les voy a comentar rápidamente la experiencia de Terraza Viva desde el año 2004 al 2022, de lo que yo he trabajado en terrazas tanto de tierra como de cemento. Y esta presentación ve en dos partes. ¿Qué es Terraza Viva? Y la segunda parte es la red de agricultura urbana agroecológica del Ecuador, Terraza Viva, que se da a partir del año 2019, ¿no? En el caso de Terraza Viva, como ustedes ven, ahí en el 2004 es cuando empezamos con la agricultura urbana, y al 2020 ustedes ven una foto ya. Esta es una terraza de segundo piso donde yo arrendaba hasta el año 2020, y efectivamente una extensión de 25,2 metros cuadrados. Así que no hay mitos y no hay impedimentos para hacer agricultura urbana, ¿no? Hay una fotografía desde arriba, y Terraza Viva impulsa con mucha fuerza 5 componentes: el componente agrícola, el pecuario, el componente de reciclaje, el de actividades familiares y el componente de preparación de alimentos. Aquí también están nutricionistas, entonces también voy a topar rápidamente estos temas. En el componente agrícola, en la huerta urbana, sea de patio, de tierra o cemento, es producir la mayor cantidad de hortalizas de hoja, hortalizas de pella, hortalizas de fruto, varias hortalizas, efectivamente, hortalizas de tubérculo o de bulbo, frutales, tanto en plantas, pero también en especies arbóreas y arbustivas, y plantas medicinales. Este es un tema clave porque además va relacionado con el tema de la salud de la familia, ¿no? Además de ello, van las plantas ornamentales. Todas estas plantas en su conjunto, por supuesto, es uno de los principios, la diversidad biológica que debe haber en una huerta, ¿no? Y cuando uno tiene una diversidad biológica en una huerta, también aparecen los insectos plaga, pero también hay los insectos benéficos que ayudan a controlar los insectos plaga. Parte fundamental de la agroecología. Parte fundamental de la agroecología. En el componente pecuario, ustedes ven, son animales de corral, de huerta urbana. Ahí está mi hijo Naín, él estaba de 2 años, ahora tiene 12 años. Pero yo he experimentado con varios animales. Sin embargo, en nuestras redes de huerteros, en todo el país, el principal animal de corral es el pollo o la gallina, para el consumo humano o para la producción de huevos, para el consumo de los niños y niñas, ¿no? Y en la sierra ecuatoriana, adicionalmente a las gallinas, tenemos los cuyes o los conejos en la sierra ecuatoriana, ¿no? Entonces es un tema también interesante. Y el componente de reciclaje es clave, es cómo producimos residuos orgánicos, humos, principalmente insumos como el humus, violes o el compostaje, a partir de lo que sale de la cocina de casa, pero también de lo que sale de la huerta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, producción de humus de lombriz, con lombrices, producción de violes que sirven para aplicar en la propia huerta,
y producción de compost, ya sean en tarros plásticos, sean en camas de madera, o sea, enterrando en la propia tierra en aquellas huertas que son patios de tierra, ¿no? Entonces, un tema interesante. Actividades del componente familiar, que es, por ejemplo, ahí uno tiende hasta la ropa para secar en el patio, entonces es un componente importante para el juego, para el intercambio de la familia, y el componente de preparación de alimentos, que es un tema clave. Saber cómo se preparan alimentos para que no pierdan sus facultades nutritivas un alimento, ¿sí? Pongo un ejemplo muy concreto, este es el brócoli o el romanesco. Si yo le cocino y le hiervo al brócoli y al romanesco, pierde propiedades nutritivas, no así cuando cocino al vapor. Entonces hay que también trabajar los temas de preparar los alimentos en forma adecuada, como nosotros llamamos, desde la huerta urbana hasta la olla, ¿no? Los actores fundamentales son los huerteros, efectivamente, ahí está mi madre, estoy yo, están mis dos hijos, efectivamente en su huerta, Naín y Juan Sebastián, mi madre, mi hermana y sus hijos, ¿no? Todos son parte de una huerta, son parte de un núcleo familiar. Vamos a los 5 últimos minutos, Silvia, que la segunda parte es el tema de la Red de Agricultura Urbana Agroecológica del Ecuador, Terraza Viva. Yo soy parte, también les decía, de la Red de Agricultura Urbana Agroecológica del Ecuador, Terraza Viva. Es una red que la conformamos a partir del año 2019 y 20, en plena pandemia, ¿sí? Y una de las actividades principales que hemos hecho desde el año 2019, finales del 2019 hasta el 2022, hasta hoy día, son visitas huerta a huerta, visitar varias huertas de esas ciudades que ustedes vieron en el video, ¿no? Visitamos cómo tienen sus componentes agrícolas, sus componentes pecuarios, sus sistemas de reciclaje, cómo interlocutan con la comunidad, cómo trabajan ellos con su familia y con sus núcleos familiares, cómo venden, cómo hacen trueque, pero es un tema clave, aprendizajes individuales y colectivos, las visitas huerta a huerta en diferentes ciudades del país, ¿sí? La segunda actividad que hemos hecho a lo largo de estos años es el tema de reforestación urbana. En 3 ciudades, Quito, Riobamba y Cuenca, especialmente reforestación urbana con árboles frutales. Creo que esta es una cosa importante que hemos discutido en RUAL, en la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana, cómo deberíamos impulsar que las ciudades reforesten en las partes urbanas con árboles frutales, ¿no? Es un tema importante. Otro tema importante es el tema del trueque e intercambios, economía solidaria. Era un enfoque que yo les decía. Entonces, en nuestras redes intercambian insumos, plantas, semillas, aperos, a veces maquinarias o herramientas agrícolas para la huerta urbana. Tema interesante. Pero también a lo largo de estos años, 2019 al 22, hemos trabajado conversatorios presenciales en diferentes ciudades del Ecuador, pero también conversatorios virtuales. Creo que la pandemia uno tiene que también a aprovechar cuando hay estas adversidades, y creo que la pandemia nos ha dado un gran reto, que ha sido romper las fronteras con la virtualidad. Lo que estamos haciendo ahorita es romper fronteras. Ni siquiera tengo que estar en Costa Rica para poder compartir esto. Y esto hacemos en los conversatorios virtuales. Y una cosa que hizo Terraza Viva en el año 2020, desde abril hasta julio, fue implementar semanalmente 13 módulos de conversatorios virtuales en donde participaron gente del Ecuador, pero también gente de otros países, y como expositores y como participantes. Y aquí fue uno de los nacimientos que tuvo la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana, porque aquí participó, por ejemplo, Carlos Briganti de Argentina, que es parte de RUAL, y también participaron algunos colegas de otros países como expositores y también como participantes. Así es que Riobamba, entonces, conformamos, partiendo desde Riobamba, pero con todas las ciudades del país del Ecuador, conformamos en mayo del 2020 nuestra red de agricultura urbana agroecológica del Ecuador, Terraza Viva, ¿no? Es una red que ha venido trabajando, pero miren, en noviembre del 2020, en cambio, conformamos en unidad con algunos, muy pocos municipios que trabajan este tema. Uno de ellos es la Corporación Conquito, con su proyecto de agricultura urbana Agrupar. Conformamos, y con 2 o 3 universidades, la Alianza Nacional por la Agricultura Urbana Agroecológica del Ecuador. Firmamos un convenio y hasta ahora venimos desarrollando procesos de capacitación gratuitos en donde participan gente incluso de otros países, y también consultorios virtuales que se hacen semanalmente, que impulsa Conquito y Agrupar, pero obviamente que nuestra alianza los recoge y los difunde para que huerteros y huerteras de nuestro país, pero también de América Latina, puedan participar gratuitamente en estos procesos formativos. Finalmente, los 2 últimos minutos.
También conformamos en agosto del 2020 la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana. Varios países, ya les nombraba, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Cuba, decidimos conformar El Salvador, me estoy olvidando, nuestra Red Urbana de Agricultura Latinoamericana, y organizamos efectivamente el 19, 26 de septiembre y el 3 de octubre del 2020 el Encuentro Latinoamericano de Agricultura Urbana, en donde ahí ustedes le ven a Santiago, que fue uno de sus exponentes de Costa Rica, ¿no? Yo quisiera concluir entonces, Silvia y colegas, que la agricultura urbana efectivamente es una alternativa agroalimentaria, como había mencionado, pero ni es ni puede reemplazar a la agricultura rural campesina. Sin embargo, es una ventana interesante que une y hace una alianza interesante entre el campo y la ciudad. Pero adicionalmente creo que a quienes vivimos en las ciudades nos pone más pilas y nos pone además más sensibles de entender el duro trabajo que hacen nuestros agricultores, hombres y mujeres campesinos, y que con su trabajo muchas veces precarizado y empobrecido alimentan a nuestras ciudades. Así que también ahí está el reto, consolidar la agricultura urbana, pero en una alianza con el sector rural. Muchísimas gracias. Excelente exposición, ingeniero Escobar, lo felicitamos. Ya nos dan ganas hasta de viajar a Quito, ¿verdad? Bueno, a Ecuador para conocer y compartir con ustedes experiencia. Eso es lo único que nos hace falta, ¿verdad? Porque bien lo dicho, usted nos ha permitido globalizarnos en este asunto de la tecnología, pero la presencialidad a veces sí es importante para este tipo de cosas y vivirlas. Muchísimas gracias. A continuación, no sé, Raquel, si Stephanie Córdoba pudo ingresar. No, dice que está sin acceso, que no lo ha logrado. Sí, una lástima porque doña Raquel también es productora y emprendedora y nos iba a contar su experiencia en el mercadito sostenible de la Municipalidad de Santa Ana. Pero si no, entonces vamos a abrir el espacio de preguntas para los participantes. No sé si Ana Beatriz tiene lista o si alguien ha enviado preguntas hasta el momento. Por ahora no hay preguntas en el chat. Me imagino que las... Abrimos un espacio entonces para las preguntas. Bueno, si nadie tiene preguntas, yo podría preguntar. Ajá. Yo también tengo una preguntita por ahí. Sí, señora, adelante. Tengo una pregunta para don Francisco, y es que ¿cómo se maneja en Ecuador el tema de codificación? Digamos, las ciudades manejan códigos donde se puede sembrar, digamos, donde se puede tener la tenencia de animales pequeños, o sea, ¿cómo lo manejan de lo que es esa mezcla, ¿verdad?, entre lo que es urbano y el agro, ¿verdad?, que a veces es tan complicado. ¿Respondo este momento o más luego, Silvia, como tú? Sí, señor. Sí, señor. Démosle respuesta. Bueno, a ver, en la producción de animales de huerta urbana, usualmente es una producción, yo vivo en una ciudad, por ejemplo, no es una ciudad grande, es una ciudad media del Ecuador, pero aquí la gente tiene usualmente gallinas y cuyes, ¿no? Es decir, no todas las familias, pero sí un porcentaje entre un 40-50% de gente que ha migrado y que vive aquí, y gente que obviamente mestiza, que producimos gallinas y en otros casos se producen cuyes. En cada territorio a veces hay ordenanzas municipales, es decir, un municipio emite ordenanzas municipales en los cuales efectivamente pone restricciones. Sin embargo, en Ecuador no hay restricciones, por ejemplo, para producción de gallinas y de cuyes, no hay. Pero sí hay restricciones para otro tipo de animales que obviamente no entran en la producción urbana, como por ejemplo los cerdos, los chanchos. Eso sí va para el sector periurbano. Pero nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en las diferentes huertas, incluso en terrazas. Yo he producido en terrazas, por ejemplo, pollos, y he encontrado en otras terrazas aquí en Ecuador y en patios de tierra, por supuesto, por ejemplo, cuyes, gallinas, conejos, pavos, codornices. Son los productos de animales de huerta urbana que se producen. Y un último factor.
sí es importante que en la producción de animales de huerta urbana se puedan también respetar los espacios para que esos animales puedan vivir en un espacio, puedan vivir, llamo yo dignamente, pero puedan vivir felices, porque no pueden vivir esos animales encerrados en pequeños espacios porque van a vivir atormentados y además es una carne con estrés. Y al ser una carne con estrés, nosotros vamos también a consumir estrés. Por eso es clave que en la huerta urbana agroecológica el concepto de que los animales de huerta puedan tener unos espacios adecuados para su vivencia es un concepto importante. El concepto de que no haya maltrato en esos animales para la alimentación es un concepto importante. Excelente. Entonces, Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Don Francisco, yo tengo en relación con un tema, le tengo 4 preguntitas porque me interesa mucho. Usted nos habló del gusano chontacuro, lo puso en Sí, una el fotografía. chontacuro. Sí, bueno, nosotros en el ámbito de la nutrición, lógicamente, digamos, la parte de lo que significa el insecto como una fuente comestible, pues siempre estamos interesadas, es una opción que se utiliza, de hecho, en muchos países. Me interesaría conocer, bueno, cómo lo producen, a partir de eso, cómo lo preparan, si esa, digamos, esa fuente de alimento está dirigida en algún grupo especial, es decir, cómo trabajan su ingesta, digamos, su consumo en la población. Desde el momento, o sea, cómo lo producen. Ya, déjame encontrar, bueno, estaba viendo el video donde está el chontacuro. Ojo, nosotros les decíamos, tenemos 3 zonas geográficas, la costa, que está con el Océano Pacífico, la sierra, en donde yo vivo, y la Amazonía. El chontacuro, Amazonía es la selva ecuatoriana, zona tropical, casi más o menos 300 a 500 metros sobre el nivel del mar. Pero el chontacuro se produce en la Amazonía. Y no es una producción intensiva, no es una producción intencionada adicionalmente por parte de los agricultores, sino el chontacuro aparece en la vegetación y lo que sí hacen los agricultores es cosechar ese chontacuro que se da en algunos cultivos, que aparecen en algunos cultivos en la Amazonía. El chontacuro obviamente es un producto no tan explotado, pero sí es parte de la gastronomía, por ejemplo, de algunas localidades de la Amazonía. ¿Cómo le preparan? Le preparan al chontacuro poniéndole directamente al asador, le asan y eso se combina con yuca cocinada o yuca frita, un carbohidrato, y se combina también con ensalada, ¿no? Pero el chontacuro, adicionalmente, de ser una fuente proteica, porque es un insecto, es una fuente proteica, es un sabor muy agradable para quienes comemos chontacuro de vez en cuando, pero además tiene propiedades también medicinales. Hay personas que también asocian al chontacuro como una fuente de calcio y tiene propiedades medicinales para personas que tienen ciertos problemas, especialmente en sus huesos, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Saber que la Amazonía ecuatoriana tiene, en el caso de nuestra Amazonía ecuatoriana, es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Es decir, donde podemos encontrar muchas especies, microorganismos y especies animales principalmente y especies vegetales que se constituyen en fuentes para obtener medicamentos, ¿no? De la Amazonía, de América Latina, nacen muchos llamo yo insumos para todo lo que es medicamentos a nivel mundial. Excelente, muchas gracias por su explicación. Tenemos a la doctora Raquel Hernández, que levantó la mano. Raquel. Hola, sí, buenos días. Sí. Aquí. Una preguntita. Yo quería preguntarle a don Francisco cómo puede uno integrarse a esa red de huerteros. ¿Podrías repetir, por favor, aquí la pregunta? Claro, ¿cómo puede uno integrarse a la red de huerteros? A ver, la red de huerteros del Ecuador es una red que se construyó con mucha fuerza en el año 2019 presencialmente en donde yo vivo en Riobamba, ¿no? A partir del año 2020, las diferentes redes de las ciudades comenzaron a aparecer
pero más virtualmente porque vino la pandemia. Y hemos logrado mantener esta red ya nacional a través de la virtualidad. Nosotros tenemos un WhatsApp en donde participan cerca de 350 personas a este momento de diferentes partes del país, en donde compartimos nuestras experiencias y adicionalmente donde hacemos las preguntas, las inquietudes. Una de las riquezas de nuestra red, les digo, es que no hay agrónomos. Yo soy uno de los pocos agrónomos que hay y los digo, yo amo mi profesión, pero también reniego de la mala formación que a veces nos dan en la lógica convencional a los agrónomos. Y para mí es mejor que en nuestra red no haya mucho agrónomo. Si hay de los cerca de 300 habrá entre zootecnistas y agrónomos no más de unas 15 personas, incluido yo, ¿no? Pero ¿cuál es la riqueza de que en las redes ciudadanas no haya mucho agrónomo? Disculpen, pero no hay mucha contaminación desde la lógica agrotóxica de recomendar como médicos los químicos que tenemos que poner a las plantas, ¿ya? Y más bien surge mucho la experiencia de la propia gente. Como ustedes vean, en un 80% son mujeres nuestras redes de huerteros. Surge la propia experiencia de gente que sin ser agrónomos ni zootecnistas, solo por sentido común y por su práctica ancestral y su vivencia y su compartir de sus padres y madres y su propia vivencia, tienen experiencias muy adecuadas en poder producir plantas, animales y compostaje, ¿no? Entonces, en nuestras redes la gente se integra obviamente virtualmente. Nosotros estamos proyectando, ojalá podamos, estamos tratando de conseguir un poco de financiamiento para el mes de noviembre de este año, es decir, el próximo mes, finales de noviembre, es nuestra aspiración tener un encuentro nacional presencial después de haber tenido todo este tema de la pandemia de nuestra red en el caso de Ecuador. Sobre la red latinoamericana RUAL, es una red efectivamente que tuvo su mayor apogeo en el 2020, agosto del 2020, hasta mediados del 2021. Este momento RUAL es una red virtual que igual tiene en Facebook, tiene también, si ustedes buscan van a encontrar RUAL y van a ver diferentes temas que comparte RUAL, ¿no? Sin embargo, ha habido como después de la pandemia, siempre en la pandemia fue un tema interesante porque a mediados del año 2020 y finales del 2020 se evidenció en todo el mundo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, donde dijiste tú, Kenia, en Canadá, se vio con mucha fuerza cómo la agricultura urbana se da a nivel de todo el mundo, ¿ya? Se vio con fuerza. Sin embargo, efectivamente, después que ya ha pasado la ola de la pandemia, la ola negativa de la pandemia, también los huerteros urbanos han bajado y nos hemos quedado aquellos que hacemos agricultura urbana por convicción, por pasión, porque nos interesa hacer agricultura urbana. Entonces, este momento RUAL es una red que está latente, que está ahí, pero no está activa. Estamos viendo justamente con algunos colegas de algunos países de México, de Colombia, de Argentina, Ecuador, para ver si volvemos a reactivar a lo mejor en estos meses que viene a RUAL, ¿no? Entonces, así te podría comentar cómo se están integrando en las redes. Si tú quieres, puedes visitar RUAL y también si tú deseas, puedes participar. Nosotros también difundimos a través de nuestras páginas, por ejemplo, de Terraza Viva, difundimos los diferentes eventos que se hacen en el Ecuador, en los cuales ustedes pueden participar de otros países en forma gratuita. Gracias. Sí, nos contesta Raquel que les encantaría ponerse en contacto. Muchísimas gracias, don Francisco, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? De los asistentes, los que ingresaron a la mesa. ¿Alguna inquietud? Voy a ver qué dice el chat, un momentito. Por aquí tenemos una pregunta de Carlita. Bueno, yo lo único que quería preguntar, Ajá. yo estoy al señor Francisco, ahí veo que la gente que tiene sus huertas en sus patios, ¿cómo acceden para la tierra? Ahora que digamos que están en ciudad, ¿cómo acceden para que ellos puedan conseguir la cantidad de tierra suficiente para poder hacer estas huertas?
Bueno, por ejemplo, un tema que es clave, como ustedes vieron, hay gente que tiene patios de cemento y patios de tierra. Por ejemplo, yo tengo una condición adicional que siempre hay que pensar en las personas que vivimos en ciudad. Yo no tengo vivienda propia aquí en Riobamba, yo arriendo. Entonces, un factor limitante para una persona que arrienda es que su arrendatario le pueda condicionar el no tener plantas o tener huerta urbana, ¿ya? Pero en general, frente a tu pregunta, siempre, por eso impulsamos el desarrollo del componente de reciclaje, porque parte de tener buena tierra es poder reciclar efectivamente para poder tener o compost o humus de lombriz. Y aquellos que tenemos, por ejemplo, producción de agricultura urbana en patios de cemento, lo que hacemos es efectivamente conseguir tierra negra o tierra cultivable de la zona rural, de tal manera que podamos efectivamente tener nuestros cultivos. La parte fundamental en cualquier cultivo, ya sea en patio de cemento de tierra, es una buena tierra con materia orgánica y microorganismos. Los microorganismos son la base fundamental de que nuestras plantas puedan alimentarse y nutrirse bien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, se puede decir, importar tierra desde zonas rurales, de zonas de buena tierra, y producir compost y humos de lombriz para abonar a nuestra tierra. Eso es lo fundamental, ¿no? Yo quería compartirles una experiencia que me pasó. No sé si puedo hacerlo, Silvia, en unos 2 Sí, minutos. señor. No tenemos tiempo, no se preocupe porque no vino una participante, entonces por eso tenemos más espacio para compartir estas experiencias. En el caso de la agricultura urbana, yo les decía, soy agrónomo y yo también participo con espacios de agrónomos y somos muy respetuosos porque cada uno tiene su línea, ¿no? Obviamente, la mayor cantidad de agrónomos en nuestro país tienen la línea agroquímica, agrotóxica, y poco a poco en el país se ha ido abriendo la línea de agroecología, ¿ya? En la pandemia, obviamente a mí además, yo vengo haciendo agricultura urbana desde el 2004 hasta la fecha. Y siempre de vez en cuando mis colegas agrónomos me decían, oye, pero ¿y vos qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿Estás experimentando? ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo con la agricultura urbana. Y yo les decía, no, yo estoy aprendiendo. Eso no nos enseñan en las universidades. Y comencé a cultivar diferentes cultivos que ustedes vieron en las fotos, ¿no? Y muchos de ellos, entre amigos y entre molestar, me molestaban porque decían que yo estoy perdiendo el tiempo haciendo agricultura urbana. Pero miren lo que es la vida. En la pandemia, muchos de los agrónomos que están en la línea agrotóxica se vieron obligados a hacer agricultura urbana en sus casas, ¿ya? Y entonces ahí vino el desquite mío hacia ellos. Ya cuando les vi que estaban haciendo agricultura urbana, les hice una pregunta, porque muchos de ellos además tienen casas agroquímicas y venden en los químicos. Les hice una pregunta. Les dije, oye, ustedes en los cultivos que están teniendo en sus casas, ¿ponen los químicos que les venden a los agricultores? Y adivinen qué me respondieron. Que no. La respuesta es obvia. Me dijeron que no. Y entonces, eso es un tema importante. Uno tiene que saber qué produce, o por lo menos saber quién produce y cómo produce, para saber qué consume. La agricultura urbana agroecológica tiene una virtud, que es que la gente efectivamente produce, y como sabe que tiene que comer de ahí, no le envenena sus plantas con químicos. Y no pone químicos a sus plantas, sino que nos damos maneras para poder gestionar, controlar las plagas o las enfermedades que aparecen en otras huertas urbanas de otras maneras, ¿ya? Ese es un tema clave y así hemos ido aprendiendo. Ahora ya estamos en la normalidad nuevamente y claro, nuevamente lo que yo creo que nos ha ayudado esta pandemia es a que tengamos ahora presente mucha gente que valoró la agricultura urbana, comience a valorar el esfuerzo que hace el agricultor en el campo. Hasta ahí. Muchas gracias, ingeniero. Sí, perdón. Raquel y luego Nina. Sí, si me dan también para compartirles una experiencia, porque esto que decía el ingeniero me encanta porque retomo el tema de unir justo el agro con la nutrición, ¿verdad? Qué importante. Nosotros aquí nos dimos cuenta que mucho agricultor
que aplicaba veneno, que en su momento era 100% convencional, con una familia de agricultores de herencia, ¿verdad? Con mucha asesoría técnica por parte de los mismos ingenieros, toda convencional, ¿verdad? Nos decían los ingenieros del MAC, es que ellos no van a cambiar su forma, así aprendieron. Y ya un agricultor de 60 años, usted no lo va a hacer cambiar. Y curiosamente, después de todos estos procesos que hemos tenido con ellos tan integrales, ese agricultor, que era el más duro de pelar, me decían, como dicen popularmente, me envía una foto con una bomba de espalda rociando el campo. Y me dice, adivine qué estoy echando, doctora. Y yo, ¿qué está echando? Veneno. No, microorganismos, ¿verdad? Entonces sí es posible, sí pueden cambiar. Es un desaprender, volver a aprender. Y no importa que sea un agricultor de muchos años, lamentablemente les enseñaron así, pero están en su disposición, justo por lo que decía el ingeniero, porque muchos de ellos han tenido ahora que comer de esos productos. Hicimos un ejercicio muy interesante en donde en una pequeña feria teníamos 5 productores y en lugar de que le pusieran precio a su producto, le ponían el valor nutricional. Por ejemplo, en el caso de los frijoles, en lugar de poner vale 1.200 del kilo, le poníamos ayuda al corazón, le va a dar fibra, le va a dar, etcétera, etcétera. Todas las propiedades nutricionales, así con 5 productos. Entonces, cuando la gente llegaba a pagar, le decían, después de leer lo que tenía el contenido, ¿cuánto cree usted que vale? Nadie dio el precio del frijol o de la naranja. En ese caso hicimos con frijol, naranja y algunas hojas verdes. Todos se vieron por encima del precio, ¿verdad? Nadie dio los 1.000 colones que valía la bolsita. Todo el mundo decía, bueno, si me van a hacer todo esto, 2.000 colones. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es cuando tenemos esa conciencia. Y si es un trabajo en red, en equipo, definitivamente yo creo que se avecina un cambio y eso es algo que también es bueno que la pandemia nos enseñe. Muchas gracias, Raquel. Le damos el espacio a Nina Fernández. Hola, ¿qué buenos tal? días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Disculpen, yo me incorporé a la mesa, bueno, bastante tarde, bastante después de que comenzó. Entonces no sé si ya trataron el tema, pero a mí puntualmente me gustaría preguntar cómo, si saben de experiencias, cómo estas se han desenvuelto, qué desafíos han enfrentado de agricultura urbana en centros educativos. Mi interés viene de mi interés viene de, bueno, yo recibo formación en trabajo social y mi interés viene de una práctica que realicé en una escuela de una zona urbana marginalizada, no marginal, marginalizada, y estas personas tienen muy poco acceso a alimentos de valor nutricional, no solamente por la lejanía con las ferias, sino también por ingresos económicos de sus familias, ¿no? Que en todo caso son bastante numerosas y se planteó un proyecto de una huerta escolar que a futuro se tenía pensada se extendiera a la comunidad, pero vino esto de la pandemia, entonces no supe muy bien como qué retos se enfrentarían o cómo sería la receptividad de las personas, ¿no? A este proyecto y me gustaría escucharles si han tenido pues la posibilidad de desarrollarlos. Cómo sabemos la potencialidad que tiene también de los aprendizajes significativos, bueno, todo ese tipo de cosas. Me gustaría escucharles, pues, si tienen experiencias y sí, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Nina, por su pregunta. No sé si alguno de los ponentes quisiera responder esto. Creo que Raquel sí ha tenido experiencia con escuelas, ¿verdad? Yo tengo bastante experiencia con escuelas, muy lindas, muy difíciles, muy desgastantes. Si me preguntan, me gusta mucho trabajar con niños, pero el tema de las escuelas es complejo, ¿verdad? Cuando trabajamos con centros educativos hay varios factores. Uno, ¿quién es el que va a entrar al centro educativo? Porque recordemos que son población menor de edad, ¿verdad? No podemos meter muchas personas diferentes. Nosotros normalmente lo que hacemos es que de la huerta comunitaria, bueno, lo trabajamos nosotros, pero podemos escoger varios, 2, 3 voluntarios que nos acompañen en esos centros educativos. El trabajo inicia no con la huerta, inicia con la sensibilización y la capacitación del director y los docentes, porque, por ejemplo, hemos tenido experiencias donde
son escuelas con mucho espacio. Y una vez recuerdo una maestra llamándome a decirme que estaba harta de la huerta. Y yo, bueno, cuénteme, ¿qué pasó? No, es que los chiquitos se me ensucian. Entonces, esa es la idea, que los chiquitos se ensuciaran. Ellos eran felices con la tierra, con el barro, con el agua, ¿verdad? Tenemos experiencias en donde las docentes más bien es como, qué dicha, así me los quitan de encima un ratito, yo me voy a ver, de verdad, literalmente se iba a ver una novela y nos dejaba un grupo de 40 niños a 2 personas, al ingeniero y a mí, o sea, con herramientas, con machetes, con picos y nosotros volviéndonos locos, ¿verdad? Entonces, hemos ido aprendiendo a normalizarlo, a regularlo. Ahora no trabajamos grupos muy grandes, dividimos los grupos para que sean de menor manejo e insistimos en que tiene que estar el docente ahí con ellos, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a trabajar con ellos. Otro aspecto importante es adecuar el tema. El mismo tema nosotros lo adecuamos porque en nuestro caso trabajamos con preescolar, con escolar y con adolescentes. Entonces adecuarlo, ¿verdad? No es lo mismo con los chiquitos de preescolar, de kinder, que con los de la escuela ni con los del colegio. Y los de la escuela no es lo mismo los de primer ciclo que los de segundo ciclo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros hemos desarrollado materiales educativos como libros para que ellos puedan pintar, los lleven a sus casas, abrir actividades a la comunidad, en donde por ejemplo un sábado de huerta en la escuela se coordina con el centro educativo y llegan los papás, llegan los abuelitos a ayudar, ¿verdad? Retos, las huelgas, por lo menos en Costa Rica, hemos tenido huelgas muy extensas, ¿verdad? La pandemia, las huelgas, la disposición del docente, por eso antes de hacer cualquier huerta lo importante es trabajar con el docente, que esté sensibilizado, ¿verdad? Cuando hemos tenido huelga, hemos tenido situaciones muy lindas en donde los chicos no pueden ir a clases, pero van a la huerta y entonces los mantiene alejados de un montón de peligros sociales que les llamo yo que hay en estas comunidades, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar por ahí jugando Nintendo o en la calle, van a la huerta y siguen trabajando en la huerta con nosotros y llevan el sustento también a sus familias. Entonces, el trabajo con el comedor estudiantil es muy importante porque a veces en la huerta se tiende mucho a que se siembra y todo está muy lindo y a la hora de cosechar arrancan la lechuga entera, ahora con toda raíz, no la dejan rebrotar o no saben qué hacer con el kale, ¿verdad? Y sí, ese está muy bonito, pero yo no sé cómo se come. Entonces, trabajar con el comedor estudiantil para crear juntos platillos, ¿verdad? Ahí como pudieron ver en las fotos mías, los chicos escogiendo hasta las semillas del caldito y todo eso. Y esto es muy, muy importante que el director esté sensibilizado. Acá en Costa Rica otro problema que tenemos es que hoy un director está aquí y mañana está en otra escuela. Lo cambiaron así de un día para otro. Me tocó ir a una escuela, duré 2 horas convenciéndolo y a la semana siguiente, cuando llegué a la escuela que me tocaba, digo yo, qué raro, ¿será el gemelo? No, era el mismo director. Es que ya lo habían cambiado, me ahorré la charla de 2 horas, pero bueno. Experiencia, las docentes requieren esta sensibilización, algo importantísimo, y ya para ser breve que me pasó, hicimos un intercambio de experiencias donde llevamos a todos los docentes a una finca productora, les enseñamos, les compartimos y me decía una educadora, ya puedo morir tranquila, acabo de ver un árbol de manzanas. Yo preocupada, ¿dónde? Era un tomatal. ¿Verdad? Entonces, para tener una idea de la pérdida de la sensibilización que hemos encontrado, de que los chicos y las docentes que son a cargo de nuestros niños a veces creen que la leche viene del refri, ¿verdad? Y el tomate viene del refri y ya no distinguen entre un tomate y una manzana, o sea, vean la gravedad del asunto. Entonces, ese trabajo en conjunto y apoyado con otras instituciones creo que es muy rico, es muy retador, es muy difícil, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia. Hoy, por ejemplo, si ven aquí, bueno, ahorita no se ve, mi oficina estaba llena de almácigos porque estábamos entregando plántulas a los centros educativos. En pandemia lo manejamos mediante la parte de chat virtual. Nosotros tenemos una experiencia con un centro educativo de chicos especiales, tenemos autistas y niños con parálisis cerebral. Entonces en pandemia, como no podían ir al centro educativo y son familias también vulnerables, y desarrollamos unas huertitas como unas mesitas que estuvieran a la altura de su sillita de ruedas y se las entregábamos a las familias con un kit de tierra elaborada por nosotros, de compost, con almácigo. Y de forma virtual les mandábamos videitos para que ellos se conectaran y lo fueran elaborando con sus familias. Entonces, hay muchas formas, se puede adaptar. Tenemos centros educativos que no tienen tierra, pero lo hacemos vertical, como pudieron ver. Es muy retador, pero sí se las trae. Gracias. No sé si puedo sumar un poquito Claro ahí que nada sí. más. Obviamente la experiencia desde mi perspectiva va a ser un poco diferente, las condiciones son diferentes bueno, en esa parte de Kansas donde estábamos, pero tal vez, no sé, se puedan tomar algunas ideas. Nosotros trabajamos, Nina, por cierto,
que no creo que lo hayas escuchado. Yo estuve un tiempo en Kansas y desde ahí trabajamos un poquito todo este asunto de la agricultura urbana. Trabajamos con varias escuelas del circuito, de ese condado, y ellos están un poco mejor organizados en el sentido que tienen varios programas ya establecidos. Hay un programa que se llama Farm to School, y las escuelas que están interesadas se inscriben al programa. Entonces, la ventaja que tiene esto es que ya uno sabe que cuando una escuela de estas está en el programa es porque definitivamente quieren estar, y facilita mucho esto que estaba diciendo Raquel, ¿verdad? Ya no hay que ver si la escuela quiere o si no quiere, ¿no? Ya hay de antemano sabido que ellos están interesados. Y con las escuelas que no estaban dentro de este programa, lo que se hacía era que tratábamos de hablar con las otras escuelas, especialmente las públicas, y abrir la oportunidad para que llegaran a la finca donde estábamos. También para evitar un poco de los problemas de tener que instalar toda una infraestructura dentro de la escuela, tener que convencer, como dice Raquel, al director, hablar con los docentes y todo, y entonces le abríamos el espacio más bien en la finca, y bueno, por ahí pudimos hacíamos eventos, tal vez ahí el problema era que no eran tan constantes, digamos, iban una o dos veces, y bueno, lo que pudieran tomar de ahí, y hacíamos tal vez un taller o un día de trabajo para las escuelas que estaban interesadas en llegar, y tratar de darle lo máximo posible, y de ahí que ellos decidieran si querían instalar algo en las escuelas que ellos estaban, ¿verdad? Obviamente las circunstancias son diferentes, y bueno, pues tomar mucho en cuenta lo que dice Raquel, ¿verdad? Que es una experiencia más aquí, más en Costa Rica. Muchas gracias al ingeniero Artavia. No sé si don Francisco quisiera agregar algo con su experiencia para Nina. No tengo experiencia en instituciones educativas. Me parece riquísima la experiencia de Raquel y lo que complementa Kenny. Yo no. Perfecto, gracias. Nina, ¿tenés alguna otra pregunta? ¿No se escucha? Estaba desactivado el audio. No, puntualmente no tengo ninguna pregunta, solamente quería agradecerle muchísimo a Kenny y a Raquel. Les comento que yo también soy de Costa Rica, entonces no sé si hay alguna forma de mantener contacto con Raquel, que es la que ha tenido pues experiencias propiamente aquí, porque como decía Kenny, las circunstancias son muy distintas, porque sí, digamos, sí me interesaría bastante eventualmente incorporarme a un centro educativo con un tipo de un proyecto de este tipo, y bueno, me imagino que Raquel sabrá de las escuelas de atención prioritaria, entonces como por ahí va mi interés, y sí, eso es solamente, y muchas gracias. Disculpen si les hice repetir cosas que no hay problema. sí, andaba perdida en otras salas. Gracias. Nina, como en el chat queda todo grabado, si quiere nos escribe su correo y se lo mandamos a Raquel, y Raquel luego se pueden entablar ¿verdad? el enlace. Gracias. ¿Le Sí, parece? gracias. Sí, claro, gracias. Ok, bueno, vamos a darle la palabra a don Oswaldo Páez. Buenos días, saludos. Buenos días. A las personas. Con respecto a los centros educativos aquí en Costa Rica, hay un programa, el MEP tiene un programa de agricultura orgánica, precisamente orgánica por esta cuestión del uso de los agroquímicos y en los niños y todo. Lo que le quería decir es que hay una persona encargada, coordinadora a nivel nacional. Bueno, yo trabajo en la parte privada, bueno, y académica, pero sí me he topado mucho con educadores o personas que quieren llevar proyectos en la parte educativa y se encuentran con muchas trabas. Aunque el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica tiene un programa, no maneja un presupuesto para esto.
Esa es la triste realidad. Aparte de eso, siempre tiene que haber un maestro encargado, ese maestro tiene un recargo, entonces muchas personas o muchas maestras o maestros, ¿verdad? Ese recargo verdaderamente a veces no es tan bien reconocido y a pesar, ¿verdad?, de que a nivel de ministerio existe todo un programa de agricultura orgánica orientado hacia la parte de agricultura ecológica, en realidad no es un programa obligatorio, sino que es opcional, y como lo decían por allí, por los directores y todo esto. Entonces, es lamentable, ¿verdad?, que aunque exista no una directriz, pero sí por lo menos cosas que ya están escritas y establecidas a nivel de Ministerio de Educación Pública, específicamente en la parte de escuela, no cuente con el presupuesto adecuado para llevarlas a cabo. Perdón. Muchísimas gracias, don Oswaldo, por su intervención y la aclaración para Nina, que complemente el trabajo que está haciendo. Bueno, si no hay más preguntas por el momento, le damos el espacio a la doctora Shirley Rodríguez González, quien va a hacer un resumen de las ideas principales y procedemos entonces con el cierre de la actividad. Adelante, doña Shirley. Gracias, Silvia. Bueno, perdón, nos recomendaron hacer un pantallazo al final, entonces para que no se salgan, porque siempre toman foto en todas las sesiones de mesa redonda, ¿verdad? Ok, bienvenida, Shirley. Gracias. Don Kenny, ¿verdad?, nos expone de primero y nos plantea una serie de interrogantes vinculadas a los alimentos que llegan a nuestra mesa día a día, en relación con el origen de los alimentos, el traslado, los procesos que estaban vinculados en su desarrollo, los residuos que se generan, ¿verdad?, el tipo de comida que nos está llegando, el tipo de producción que estuvo vinculado, y los impactos que eso puede tener en el sistema alimentario, en el ambiente, en la economía, en la sociedad. Y nos indica, ¿verdad?, que los alimentos forman parte de un sistema más amplio en el cual se desarrolla en un contexto de un aumento de la densidad poblacional, de cambio climático y un aumento de la población en las áreas urbanas. Y el sistema alimentario, ¿verdad?, debe responder a las necesidades alimentarias de esas poblaciones. Considera que es necesario analizar esas interrogantes para visualizar la importancia de la agricultura urbana como una herramienta a los problemas que presenta el sistema alimentario dominante y como una oferta de alimentos nutricionalmente adecuados. Indica, ¿verdad?, que la agricultura urbana tiene su antecedente en 1900 en Estados Unidos, en un periodo de guerra, donde se promovió la producción de alimentos en cualquier lugar y que esa experiencia generó conocimiento valioso que brindó bases importantes para la agricultura urbana. Comenta su experiencia en Estados Unidos, tanto como voluntario de un proyecto como de su proceso de formación. La primera experiencia como voluntario estuvo vinculada a un proceso productivo donde había vinculación de personas privadas de libertad en un proceso de reinserción a la sociedad. Además, se establece, o nos comentó, la importancia de la articulación de acciones entre instituciones para favorecer actividades de encadenamiento y educativas. Y mostró, ¿verdad?, la importancia que entonces ese proceso había tenido en el mejoramiento de la economía local, la organización comunal, la salud mental, la integración social y la nutrición. A partir de esa experiencia genera su proceso de investigación en el cual integra, ¿verdad?, estas diversas áreas y nos indica, ¿verdad?, que la agricultura urbana no solo es para producir alimentos, que es más que eso. La doctora Raquel, posteriormente, ¿verdad?, presenta la experiencia que ha tenido en una década de trabajo en la Municipalidad de Santana, donde el gobierno local, en un contexto también de aumento de la población urbana y el crecimiento de un sistema alimentario cada vez más inadecuado, se desarrolla todo un programa que promueve la agricultura agroecológica y el apoyo a pequeños y medianos agricultores. Nos comenta la doctora también que se trabajó desde dos ámbitos, desde el productor, ¿verdad?, y desde el consumidor,
con la intención de hacer esa reconexión producción-consumidor. En el caso de los productores, ¿verdad? Se trabajó desde procesos de capacitación, ¿verdad? Y la importancia de los talleres vinculados a sus espacios, ¿verdad? Productivos, generando toda una identidad con el espacio y también algunas acciones, principalmente con poblaciones vulnerables, de generar toda una estrategia de producción en sus espacios. En relación con el consumidor, ¿verdad? Se han trabajado desde los diferentes espacios de la comunidad, desde escuela, ¿verdad? Incluso integrando el huerto comunitario como una estrategia también de vinculación y de salud mental para personas con adicción. Perdón. Y generando, ¿verdad? Estrategias muy valiosas de reconexión de producción y consumo, como es el mercadito local. Concluye la doctora que se enfocan en la comunidad, con las instituciones, los centros educativos y la población, con el fin de promover la vinculación productor-consumidor, pero también para favorecer la salud de las personas y la dinámica local. Luego, doña Carla Rodríguez nos cuenta su experiencia, ¿verdad? De cómo ella inició un emprendimiento haciendo uso de los recursos, de los alimentos que se producían en su propiedad a partir de una necesidad, ¿verdad? Familiar, y cómo las instituciones locales también le han apoyado en ese proceso de construcción. Se ha generado también todo un impacto ambiental positivo desde la finca, ¿verdad? Porque han generado una producción de árboles frutales principalmente, ¿verdad? Que ha favorecido también la parte ambiental. Y de esa vinculación con el mercadito que fue generado en Santana ha sido un apoyo súper importante institucional para poder comercializar sus productos en ese espacio. Y por último, don Francisco, ¿verdad? Nos comenta su experiencia en Ecuador. Principalmente nos comienza a presentar la experiencia en la formación de la red de agricultura urbana Terraza Viva, la cual se caracteriza porque hay una vinculación muy importante de mujeres, se utilizan espacios muy pequeños y se visualiza el trabajo individual, familiar y comunal, en el cual se genera todo un proceso de construcción y de compartir el conocimiento de las experiencias. Esta iniciativa, ¿verdad? Además de generar todos procesos importantes de capacitación para el desarrollo de las huertas, también ha vinculado otras dimensiones como es la preparación de los alimentos para que tengan una mejor calidad nutricional y trueques, ¿verdad? Favoreciendo la economía social solidaria y dinamizando así las economías familiares. Nos comenta también que la agricultura urbana es una práctica que se realiza hace mucho tiempo como consecuencia de los procesos migratorios. Cuando se dan esos procesos, ¿verdad? Nos cuenta don Francisco, ¿verdad? Que también se migra la cultura, las costumbres, las prácticas, y la agricultura, ¿verdad? Como una de ellas que va en ese proceso. Para don Francisco, la agricultura urbana es una práctica importantísima, ¿verdad? Una propuesta agroalimentaria, económica y ambiental del núcleo familiar que persigue los siguientes objetivos: generar ahorro, producir alimentos y reciclar los desechos orgánicos. Comenta, ¿verdad?, que ha tenido esa experiencia de Terraza Viva desde el 2004 al 2022. Los enfoques, ¿verdad?, de esa estrategia han sido la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria. Y los principios son la diversidad biológica, que sea sencillo, práctico, barato, el aprendizaje individual y colectivo y los sistemas circulares.
Y hay diferentes componentes, ¿verdad?, que se integran en esta estrategia, que es la agrícola, pecuario, el reciclaje, el compostaje de bioles, la preparación de alimentos y las actividades familiares en relación a la huerta. También nos comenta, ¿verdad?, de la conformación en el 2020 de la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana y un encuentro que se realizó en el 2020, manifestando, ¿verdad?, cómo, o mostrando cómo ha ido generándose esa estructura importante de redes, ¿verdad?, para favorecer la agricultura urbana, una agricultura que es invisibilizada estatalmente. Y finaliza, ¿verdad?, que la agricultura urbana es una alternativa, pero que no puede ni debe sustituir la agricultura campesina. Y el reto principal es consolidar la agricultura urbana con una alianza importante con la agricultura campesina. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Shirley Rodríguez por este resumen que nos ha presentado de la participación de los diferentes personas en esta mesa. Les agradecemos mucho, no solo a los participantes que compartieron sus experiencias, sino también a la gente que visitó nuestra mesa y también dio aportes muy importantes, ¿verdad? Felicitamos entonces a doña Carla, ¿verdad? Porque se animó a venir a compartir su experiencia con nosotros. Generalmente a veces nos cuesta mucho que la gente venga a compartir esas experiencias y esas vivencias, si no es que tienen, ¿verdad?, una presentación. Y bueno, creo que en esta actividad se establecerán algunas conexiones y algunos intercambios, ¿verdad? No solamente de información, creo que de trabajo. Veo a Raquel muy interesada, ¿verdad?, con la red de don Francisco, y creo que de esto pueden surgir cosas ¿verdad?, muy positivas, trabajo muy fructífero. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día y suerte a don Francisco en la siguiente actividad. Muchas gracias también, quería darles yo, y tal vez nada más comentarles que la importancia de hacer esa lectura final es porque esto va a quedar en las memorias del evento, ¿verdad? Entonces, eso entonces va a ser una información que va a ser más divulgada. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Y que cuando salga la memoria les vamos a notificar, pero no se vayan para que pongan la cámara, ¿verdad? Y nos puedan tomar la foto de la mesa 12, por favor. Que Ana Beatriz la va a tomar. Vamos a ver si sale con este fondo, creo que no. Vamos a ver. No. Listos. 1, 2, 3. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a todos y que pasen buen día. Gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gusto conocerlos. Igualmente.